Bien, un gusto nuevamente estar aquí con ustedes. La semana pasada, la última sesión, ¿no? Vimos algunos aspectos de comunicación no violenta y vamos a continuar el día de hoy con ello, ¿no? Buscando justamente mejorar nuestro desempeño en el trabajo de equipos. Como siempre, los alcances para una adecuada participación, ya saben, en la medida de lo posible, cuando ¿no? puedan participar, enciendan su cámara, ¿sí? Y en la última sesión se dio esta invitación a poder aplicar lo que habíamos aprendido sobre comunicación no violenta en alguna situación de sus equipos y que notaran qué pasaba, si había algún cambio, ¿no? Si ustedes miraban diferente una situación, ¿no? Entonces vamos a empezar con este pequeño intercambio. De repente, si hay personas que han llegado llegaron a aplicar esa misión. ¿Alguien desearía participar, compartir? Si lograron aplicar la comunicación no violenta. Si nos podemos invitar de repente a alguna persona al azar. Vamos a ver. Erika Sosa. Flor Yauri. Isaías León. Julio Melgarejo. Sí, acá estoy. ¿Escucha? Sí, Julio, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Julio, ¿te vas a compartir, ¿no? ¿Cómo te fue desde la última sesión hasta hoy? Si lograste aplicar algo, reflexionar algo más. Sí, en verdad, como dije, una tarea nos ha servido bastante para poder siempre poder interrelacionarnos bien, ¿no? Con una buena predisposición, ¿no? Teniendo una comunicación no chocante, no agresiva, ¿no? Y eso nos llevaría bien a conformar unos buenos grupos para llevar a un nivel de equipo, ¿no? Ok, ok, gracias Julio por esta reflexión. Sí, vamos a continuar entonces con esto, ya que, bueno, parece que hoy día estamos así, estamos tímidos hoy día. Vamos a ver si continuamos entonces con esta sesión. Nos habíamos quedado, ¿no? Con esta imagen, ¿no? En donde el río era un estímulo y las personas reaccionan frente a estímulo en función a sus necesidades, ¿no? ¿Cómo es que surgen los conflictos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo es que hay un conflicto, ¿no? Hay toda una suerte de carga cultural que tienen los conflictos. Muchos de estos conflictos, ¿no? Que aparecen, que conflictos en realidad es ¿no? la existencia, la aparición de dos posiciones diferentes, de dos sentidos contrarios, ¿no? Estos conflictos pueden ocurrir debido a tres posibles causas, ¿no? Una es vinculada a la escasez, y en el caso de los ecosistemas es la rivalidad de los diferentes tipos de usos sobre los recursos naturales, ¿no? Los segundos son la existencia de paradigmas diferentes, ¿no? Y finalmente, la falta de reglas de juegos consensuadas, es decir, falta de claridad a nivel de la gobernanza, ¿no? Interesante que se ponga esta palabra consensuadas, porque a veces llegamos de repente a diversos contextos en donde creemos que las normas que nosotros valoramos y legitimamos, en efecto también van a ser valoradas de la misma manera por las personas que allí viven, pero eso no necesariamente es así, ¿no? Entonces, es interesante que se mencione que las reglas de juego son consensuadas, ¿no? Es decir, que los conflictos surgen cuando no existe ese consenso, ¿no? Sino tal vez de repente hay una suerte de imposición de un lado sobre el otro, o etcétera, ¿no?
Ahora, hay varios enfoques típicos sobre el conflicto, ¿no? Vayan tomando nota de cuáles, por ejemplo, son enfoques que ustedes han tenido a la mano, ¿no? Que en algún momento de repente hemos tenido a la mano, ¿no? Estos enfoques nos alejan del buen desempeño al momento de abordar conflictos. Vamos a ver de qué se trata. El primero, negar que existen los conflictos y actuar como si todo estuviera bien, ¿no? Cuando de repente a un jefe le preguntan cómo están las cosas, las relaciones en su equipo, ¿no? Su gente está que se saca los ojos, pero para él como que no, ¿no? No, no son problemas personales de ellos, ¿no? Lo personal de lo laboral. Se hace esta distinción muchas veces, ¿no? En realidad uno sigue siendo la misma persona, ¿no? No es que uno cuando va al trabajo deja de ser quien es, ¿no? Que uno aplica y desarrolla otro tipo de comportamientos y herramientas, por supuesto, pero sigue siendo el mismo punto de partida, ¿no? Eh, Negar que existen los conflictos, entonces es algo que nos aleja de la posibilidad de aprovecharlos, porque los conflictos siempre van a haber, siempre hay, son naturales, son, ¿no? Luego se busca evitar los enfrentamientos, ¿no? Hay gente que prefiere no dar su opinión para no generar tensión, a pesar de que puede estar pensando diferente o tiene una opinión diferente, ¿no? Y hay formas de evitar estos enfrentamientos, ¿no? Por ejemplo, rendirse, es decir, bueno, para no pelearnos, ya, ok, cedo. Pero hay personas que lo llevan al extremo y siempre están cediendo, ¿no? Ya sea en entornos laborales o también en entornos personales, ¿no? ¿Quieres ir a comer aquí? Ya está bien, vamos. ¿Quieres hacer esto? Ya está bien, vamos. ¿No? Siempre ya está bien, cuando en realidad de repente no quería. Pero para evitar el conflicto, está que se rinde y cede, ¿no? El otro caso, imponer sus necesidades, ¿no? La dominación. Y esto es, digamos, muy usual en entornos laborales, ¿no? En tanto un jefe puede pensar, bueno, para que acá ¿no? Mis encargados, mi personal, no se ponga mucho a discutir, ¿no? A pelearse sobre sus posiciones en este tema, voy a hacer esto y pum. Claro, en determinado momento eso puede ser interesante, pero está recayendo sobre justamente la dominación, ¿no? Cuando tal vez podría aprovechar ese conflicto que hay. Lo siguiente, lo último, ¿no? Es engatusar a otros para votar por lo que se propone. Dar la información a medias u orientar la información en cierto sentido, justamente para que, ¿no? Las personas a las que se intenta persuadir voten a favor tuyo, a favor de tus necesidades, ¿no? Todo ello justamente para evitar el conflicto. Entonces son cosas que a veces hacemos, ¿no? Por ejemplo, cuando uno llega a un lugar donde de repente la gente no conoce mucho sobre la normativa para recursos hídricos, ¿no? Uno puede tener la posibilidad de llegar y decir, bueno, la norma dice esto y todos tienen que hacer caso, ¿no? Pero de alguna forma ahí se está buscando que la gente también, digamos, no genere algún tipo de conflicto con la norma, ¿no? No alrededor del recurso, sino con la norma, ¿no? Entonces, hay veces en donde estos enfoques se traducen en comportamientos, ¿no? Lo importante aquí es tomar conciencia de que lo estamos haciendo, ¿no? Porque esto responde justamente a una valoración cultural del conflicto, ¿no? El conflicto está asociado a todo lo malo, ¿no? A las peleas, a la violencia, como vemos aquí, ¿no? Lo que la RAE define. Acá menciona, ¿no? Contradicciones, angustia, trastorno, es lo peor, ¿no? Los conflictos son de lo peor, ¿no? Eh, Vamos a invitar a algunas personas a que nos comenten, ¿no? ¿Cómo definirían un conflicto y si creen que son malos o se pueden transformar en oportunidades, ¿no? A ver, Miguel Antonio, ¿Cómo están? Buenas tardes. No sé si me escuchan. claro que sí, buenas tardes, te escuchamos. Cuéntanos. Bien, esto respecto a lo que solicitas, ¿no? Acerca de la percepción de un conflicto, en realidad son contraposiciones de intereses, ¿no? Donde esto
dos personas o las personas ponen de intereses de acuerdo a sus necesidades. Es decir, no hay un acuerdo o no hay una percepción real acerca de entrar en un proceso de entender básicamente qué es lo que se busca para encaminar el objetivo o el tema bajo la cual esto se desarrolla la situación. Ujú, ujú. Bien, gracias, Miguel. ¿Y para ti, un conflicto es equivalente a un problema o serán diferentes? No, no, son situaciones totalmente diferentes. ¿Y cuál sería la diferencia para ti? ¿Cómo la verías? Esto, el, el, asumo que, por ejemplo, un problema tiene, digamos, intereses más, más complejos, ¿no? Eh, Frente a una situación, contrariamente a a un conflicto, es algo mucho más puntual. Ujú. Ok, ok, de acuerdo. Muchísimas gracias, Miguel, por tus aportes, ¿no? Eh, y claro, esta pregunta, podemos haber resonado un poco con la respuesta de Miguel o de repente tener otra mirada, es totalmente válido, ¿no? Pero en todo caso, lo que sí podríamos encontrar como una coincidencia es que asociamos los conflictos a algo negativo, ¿no? Sí, usualmente los asociamos a algo negativo, ¿no? Em, Sin embargo, los conflictos por sí solos no son negativos, ¿no? Porque siempre vamos a tener intereses diferentes, ¿no? Esas diferencias, ese conflicto de ideas en un primer momento, ¿no? O de intereses o de necesidades, es natural, ¿no? El problema es cuando ese conflicto se desborda o genera, digamos, ya enfrentamientos en otro nivel, ¿no? Entonces, vamos a darle una mirada a los elementos de un conflicto para entenderlo un poco más, ¿no? Son tres los elementos de un conflicto. Primero es que existe un desacuerdo, ¿no? Hay dos partes sobre un mismo objeto o interés o situación que no ven lo mismo, ¿no? Que es lo de la foto de aquí. Esto, ¿no? El estímulo y hay dos personas que ven las cosas según sus necesidades, ¿no? Entonces, hay un desacuerdo en las necesidades de las personas, ¿ok? Luego, este desacuerdo ocurre sobre elementos en escasez, ¿no? Claro, si hubieran de repente un montón de agua, habría un conflicto, sí, porque la gente seguiría teniendo intereses diferentes sobre el recurso hídrico, pero de repente no necesariamente llega a tener una repercusión mayor a nivel de la escasez porque hay abundancia, ¿no? Tal vez, puede ser. Entonces, el elemento de un conflicto también tiene que ver con que no alcance para lo que todos quieren hacer, ¿no? Y finalmente, los derechos de propiedad en disputa, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que ambos personas que tienen interés, ¿no? Sobre lo que va a escasear o posiblemente ya esté escaseando, sienten que ellos tienen la posibilidad de acceder a ese recurso y lo quieren usar. Y lo mismo siente el otro lado, ¿no? Entonces, quién es dueño de, no queda claro. Vamos a ver quién gana. No, pero este es mío porque ABC. No, pero este es mío porque ABC, ¿no? Entonces estos derechos de propiedad están en disputa. Porque si no estuvieran en disputa y hubiera claridad, pues sobre esa claridad no necesariamente surgiría una situación de este tipo, ¿no? Porque la gente ya sabe, ok, eso no lo puedo agarrar porque es de o para determinado actor. Vamos a ver. Eh, Talía, Buenas tardes, ¿sí? ¿qué tal? Buenas tardes, Talía. Una consulta. ¿Cuál pensarías tú que es un conflicto usual, ¿no? En
la gestión de recursos hídricos? Un conflicto usual, he visto pues la contaminación que se da pues no del agua. Ujú. La contaminación del agua. Ese es el conflicto. Ok, de acuerdo. Sí, porque Entonces, bueno, el agua lo usan, bueno, lo usan para diferentes actividades, ¿no? Ya sea el poblacional, el recreativo o el de la agricultura. Entonces, hay ciertas características de calidad que tienen que cumplirse y la contaminación que se da, no en la parte alta, sino en la parte media, baja de la cuenca, he visto que es un conflicto, ¿no? Material de acarreo, que, bueno, van extrayendo del río ujú, y más que todo ok. eso he podido evidenciar. De acuerdo, Talía, gracias. Entonces, contigo vamos a desgranar este conflicto que traes vinculado a la contaminación del agua. ¿Ok? ¿Cuáles son pongámoslo bien sencillo, ¿no? Se está contaminando el agua en la parte media de la cuenca. Ok, de acuerdo. ¿Cuáles son los dos intereses que están en desacuerdo para ti? Eh, en caso, bueno, los intereses son, por ejemplo, bueno, desde mi experiencia que trabajo en una empresa de agua potable, el poblacional, ¿no? A nosotros nos interesa que el agua se entregue con cierta calidad para poder darle el tratamiento y ser distribuida. El otro considero que puede ser el uso de la agricultura, porque me parece que ellos también cumplen ciertos estándares de calidad para poder exportar ciertos productos, ¿no? Ujú. Ok, de acuerdo, esos son los usos del agua, ¿no? Pero tú has mencionado que hay un conflicto en torno a la contaminación del agua, ¿no? Creo que tu ejemplo nos va a ayudar muchísimo a entender que es importante definir y entender qué cosa realmente es lo que está en conflicto, ¿sí? Entonces vamos a continuar analizando el caso que nos ha presentado Talía, ¿no? ¿Qué está en desacuerdo, no? Asumamos que solamente vamos a analizar la contaminación del agua en la parte media, ¿no? ¿Qué es lo que está en desacuerdo ahí, alrededor de la contaminación? No son los usos, ¿no? Seguramente habrán conflictos de uso, pero en este conflicto que estamos analizando, el desacuerdo no es por el uso, no es de a qué se va a usar el agua, ¿no? ¿Alguien tiene alguna, de repente, intuición de cuál es el desacuerdo, el conflicto que hay alrededor de la contaminación? Quisiera ensayar de repente alguna idea. Nadie por ahí. Este, Eh, Miguel, sí, adelante. sí, es el tema de la calidad del agua. Básicamente en los procesos productivos se requieren ciertos estándares Mm, para que el uso del agua, ¿no? Para determinados productos que se producen, ¿no? Por ejemplo, ok, si de hablamos acuerdo. productos de exportación, es obvio de que la calidad del agua, eh, si tiene altos niveles de contaminación, va a influir mucho en la calidad del producto. Ujú. Gracias, Miguel. Claro, el desacuerdo alrededor de la calidad de agua. A ver, si nos vamos por ahí, significa que por un lado tenemos gente que quiere que el agua esté limpia, por supuesto. Y si nos basamos en esto, en este análisis, entonces hay gente que quiere el agua sucia. ¿Eso es así? O sea, hay un grupo de gente que se organiza para ensuciar a propósito el agua. ¿Eso ocurre? Los tipos, podríamos decir los tipos de contaminación, porque existen tipos de contaminación, bueno, de manera natural y por ejemplo, los antropogénicos, ¿no? Que son por los seres humanos. Pero Ajá, también existe una contaminación natural en la parte alta de la cuenca. He visto que hay unas especies de piscinas naturales ujú, que aportan ciertos minerales, ¿no? Al agua y a veces alteran claro. también la calidad, pero es de manera Claro, natural. ajá, disculpa que te interrumpa. Tendríamos que circunscribirnos solamente a las relaciones humanas, que es motivo de este análisis, ¿no? Entonces, pensaría que si nos vamos por calidad de agua, el desacuerdo tendríamos que verlo, ¿no? Objetivamente es que
Hay un grupo de gente que quiere el agua limpia y hay un grupo de gente que quiere el agua sucia. Les pregunto, ¿en efecto hay toda una organicidad y una estrategia para ensuciar el agua? Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Walter. Eh, yo creo que el tema del conflicto, ¿no? Hay un conjunto de actividades antropogénicas que contaminan y que no necesariamente generan el conflicto, ¿no? O sea, el conflicto generalmente se da cuando esta actividad antropogénica motiva una contaminación, llamémosle exagerada, y en función de una actividad económica que va en función de las ganancias de esta empresa o de esta entidad, y no le importa lo que le sucede a los demás ciudadanos que hacen uso del agua, ¿cierto? Del recurso en general. Entonces, ¿qué es lo que yo veo comúnmente que sea el conflicto, ¿no? La empresa minera, bueno, pues su rol es ganar y ganar sin importarle si contamina o no contamina. No digo que todas las hagan así, pero contamina, ¿no? Entonces, hay otras entidades, otras agrupaciones que se ven afectadas por esa contaminación que produce la minera. Por lo tanto, es ahí donde se genera este punto de conflicto, ¿no? En específico. Claro, ok. De acuerdo, gracias, Walter. Claro, entonces tenemos a las empresas que tienen la necesidad de sacar su basura, mandarla a algún lado. Tienen esa necesidad, ¿no? Y entonces, Diego, si me permites. sí, adelante, Johnny. Sí, mira, yo creo que aquí el tema del conflicto va por quién contamina más o quién contamina menos. Muchas veces la población se queja de la contaminación minera, ¿no? Pero aquí en la cuenca Chancay-Huaral, según los últimos monitoreos de calidad de agua, se ha podido ver pues, que la mayor contaminación va por el uso poblacional. Eso es lo que se ha podido ver y el conflicto está por ese desacuerdo que hay entre quién contamina más. Creo que esa es mi opinión, Diego. Ok, gracias. Diego, Erika también nos ha dejado... ¿Isaías? O Isaías está con el micro prendido. Walter, un segundito, sino que Erika ha dejado un comentario en el chat, ¿no? No te preocupes. Las diferencias y formas de pensar diversas son positivas, pues permiten ver a una dificultad de diferentes ángulos y encontrar diferentes soluciones, ¿no? Lo importante es comunicarse asertivamente y ser tolerantes, empáticos. Considero que la distribución y la tarifa por parte del usuario es la principal causa. Ok, ok, ¿no? Ahí nos estamos refiriendo más tal vez al acceso, ¿no? Distribución y tarifas. Ok. Walter, creo que tenías un comentario. Sí, yo comparto respecto al efecto de la contaminación que hoy día las aguas servidas y de residuos sólidos que producen las poblaciones aledañas al río es el que mayor contamina, pero yo no recuerdo en el periodo que tengo trabajando en estas zonas que se haya evidenciado un conflicto en torno a esa situación, ¿no es cierto? Lo cual sí hemos evidenciado acá en la cuenca de Guaurellón, conflictos a raíz de la contaminación generada por en este caso, algunas empresas mineras, ¿cierto? Es ahí donde se evidencia el conflicto, que digamos, las actividades que realizan las comunidades que están cerca al río contaminan más, pero yo particularmente no evidencio conflicto ahí, el conflicto dado evidenciado. Ok, gracias, Walter. Isaías, ¿deseas participar? Veo tu micro prendido. Ok, bueno, no, de repente tu audio no funciona. No hay problema, Sí. no lo puedes. ¿Isaías? Digo, soy Julio. Bien, Isaías, cuando se restaure tu audio, te escuchamos. Adelante, Julio. Sí, evidentemente negarse que existe el problema es lo que trae el conflicto, como estaban comentando. Y el tema de la contaminación del agua es eso, ¿no? Las autoridades, los representantes de los gobiernos locales, no hacen caso omiso, lo pasan como si fuese algo trivial. Y eso es lo que ocasiona la contaminación del agua, ¿no? Atenta contra la Ok. salud. Gracias, Julio. Me gusta mucho esto que has dicho, ¿no? Negar el conflicto genera un problema.
esos problemas son contaminación, ¿no? Le está perdiendo calidad de eso, ¿no? Pero como ese es el problema es la contaminación, no el conflicto, ¿ah? Ojo, o sea, ¿no? La consecuencia es la contaminación. Vuelvo a preguntar, ¿cuál es el conflicto? ¿Quién se anima? El conflicto no va por necesariamente los usuarios del agua que está contaminada, ¿no? Pregunto, ¿cuál es el conflicto? ¿Cuál es el origen? A ver, ¿quién se anima? Vamos a intentar ensayar una respuesta, ¿no? Yendo un pasito para atrás, ¿no? Se ha mencionado que las empresas, diferentes personas que viven cerca al río, ¿no? O a la fuente de recurso hídrico, ¿no? En la cuenca media, tienen diferentes necesidades, ¿no? La empresa necesita deshacerse de sus desechos al menor costo posible. Y la gente también, ¿no? La gente necesita también deshacerse de sus desperdicios, sus desechos, de la manera más económica posible, ¿no? Y el municipio también, ¿no? Entonces hay una necesidad de deshacerse de, ¿en función a qué? Al costo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces los costos digamos, vinculados al tratamiento de desechos son muy altos y si no fueran altos, la gente los tomaría. Si fuera igual de costo, o sea, si costara exactamente igual tirar mis desechos al río o que se los lleve una planta de tratamiento de residuos sólidos, a la gente le daría igual tirarlo al río que se lo lleve la planta de tratamiento de residuos, ¿no? Pero como no es igual y hay un costo, la gente prefiere la opción que es menos costosa, que es lo lanzamos al río, ¿no? Claro, eso trae las consecuencias, ¿no? Entonces, estas personas tienen una visión sobre el río. Estamos frente al gato, el gato y dos personas que ven dos necesidades, ¿no? Entonces, ellos no ven agua, ¿no? Ven una forma barata de solucionar una necesidad que tienen, ¿no? Por eso yo les preguntaba si es que sistemáticamente la gente se pone de acuerdo para ensuciar el agua, ¿no? Pero eso no es así. Lo que viene ocurriendo es que es la medida más económica, sencilla, fácil, para un grupo de actores que tienen una necesidad insatisfecha, ¿no? Por el otro lado, tenemos otro grupo de actores que tienen una necesidad vinculada a la calidad del agua, ¿no? Si tuviéramos dos ríos, tal vez no habría tanto, no, dos ríos, uno del cual podamos prescindir. Tal vez estoy caricaturizando la complejidad del asunto, pero con el fin de poder entender la importancia de identificar dónde está el conflicto, ¿no? Ok, si tenemos 2, 3 ríos, usemos los dos principales y más bonitos para, ¿no? Para el agua de nuestros cultivos, el agua poblacional. Y ese tercero que baja poquito, ese sí contaminando, ¿no? De repente no tendríamos un problema, la gente podría seguir consumiendo agua de calidad porque hay otros ríos que te la proveen en el mismo, ¿no? De repente en el mismo cauce. Pero eso no ocurre, pues, ¿no? Entonces, ¿cuál es la escasez? No es el caudal, no es la calidad del agua, es toda la infraestructura hídrica que te traslada, ¿no? Toda la infraestructura natural que te traslada ese caudal que para algunas personas el caudal le provee agua, recurso hídrico y para otras la posibilidad de ahorrarse dinero, ¿no? Les soluciona un problema, ¿no? La escasez está en función, en este caso, a toda la infraestructura natural, el río. Y los derechos de propiedad aquí son clarísimos en disputa, ¿no? El río no es de nadie, por lo tanto es de todos. Que se llene de basura y lo pongo y tal, ¿no? Entonces, al momento en que analizamos un conflicto, es muy usual que nos vayamos al problema. ¿Quién está contaminando? ¿Cuál es, digamos, la dificultad de empezar por el problema? Que
porque lo que sigue es, va a ser vinculado a la negociación, es que inmediatamente vamos a darle la entrada a nuestro juicio, porque estamos viendo la situación y ya le estamos poniendo, este es un problema, ¿no? Aquí hay un problema. Entonces, como hay un problema, hay alguien que lo ha generado, y por lo tanto, alguien es el malo de la película. Y cuando ya estamos predispuestos a pensar que alguien, ¿no? Hay un malo en la película, es bien difícil empatizar con el malo, entender al malo, negociar con el malo, ¿no? Identificar un conflicto nos ayuda a entender que las personas buscan satisfacer sus necesidades de la mejor manera, ¿no? Dentro de sus posibilidades, ¿no? Y que muchas veces, lamentablemente, por diferentes motivos, para satisfacer las necesidades de unas personas se terminan afectando las necesidades de otras, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay escasez, ¿no? Si tuviéramos 1000 ríos, ya que me contaminen uno, pero todos los demás no me los toquen porque es para esto. Ya está bien, ok. Pero eso no ocurre porque hay uno solo, hay un solo río. Entonces, en este caso, por eso mencionaba que ha sido interesante este caso, ¿no? Porque claro, si habláramos de los usuarios, ¿no? De los tipos de uso de agua de una misma fuente hídrica, esto cae por su propio peso, ¿no? Pero interesante haber ido al tema de contaminación porque nos lleva a pensar en otro tipo de escasez, ¿no? Visto como recurso, como infraestructura natural, y también nos invita a reflexionar sobre cuál es nuestro punto de partida para acercarme a esas personas o esos actores que nosotros consideramos malos, ¿no? Por supuesto que están contaminando y hay normativa que respetar y no lo están cumpliendo, por supuesto, sí, claro, ¿no? Pero la forma en cómo te vas a aproximar a ellos desde las habilidades socioemocionales que buscamos fortalecer hace la diferencia en la manera en cómo vas a obtener un resultado, ¿no? Tal vez esta reflexión va a quedar un poco más clara hacia el final de la sesión, pero en principio acabamos de, ¿no? Darle una mirada a esta situación del conflicto, entendiendo que es no sobre el agua, sino sobre la infraestructura natural, ¿no? Vinculada a necesidades económicas por un lado, y por el otro también son necesidades económicas, ¿no? Porque si las personas del otro lado que necesitan agua de calidad pudieran y tuvieran la posibilidad de pagar por agua, o le costara lo mismo que sacarle de ahí, que traerle de otro lado, lo harían, y entonces no habría problema. Habría conflicto, pero no habría problema, ¿no? Pero eso no ocurre, entonces para la gente no hay otra. O sea, lo tienen que hacer porque no hay otra. No puede traer agua de otro lado, no. En la circunstancia de los otros actores, más allá de la normativa, en su circunstancia tal vez tampoco tienen otra opción, ¿ok? Tal vez. Entonces, este ha sido un caso interesante para poder analizar justamente estos elementos de un conflicto, que, de nuevo, parece que son 3 cositas que, bueno, ya las vemos, pero realmente es difícil, ¿no? Y claro, a veces solucionamos el problema, pero no hemos atendido el conflicto, ¿no? Por eso se tiene que atender el conflicto y el problema se desgrana solo. Vamos a pasar ahora a, ¿no? Después de haber reflexionado un poco más sobre los conflictos, ¿qué hacer frente a un conflicto, ¿no? A esto se le llama la negociación constructiva. El ejemplo que se ha mencionado ahora de contaminación y los ejemplos no han sido bastante complejos, ¿no? Desafiantes. Si fuera sencillo resolverlos, no tendríamos muchos problemas vinculados a gestión hídrica, pero ciertamente son complejos y son de difícil atención, ¿no? Pero hay que recordar siempre, y esto no es una invitación, la vamos a siempre tener en cuenta, que estas últimas sesiones no buscan prepararlos para resolver esos conflictos fuera del consejo, sino que busca que ustedes como consejo funcionen mejor como equipo, que mejoren las relaciones entre ustedes, que identifiquen si entre ustedes dentro del consejo, por ejemplo, tienen algunos conflictos y qué hacer cuando eso ocurra, para no perder un buen desempeño en su trabajo de equipo, ¿ok?
Entonces, lo que vamos a ir viendo más adelante nos va a volver al consejo, ¿no? Porque lo otro requiere muchas más herramientas y han habido otros momentos también en el programa para conversar sobre ello, pero sí les invitaría a que ahora volvamos al consejo, porque estas herramientas son para que mejoren el trabajo entre ustedes, ¿no? Vamos entonces a revisar la negociación constructiva. Normalmente cuando una persona está, ¿no?, frente a un problema derivado de un conflicto no atendido, ¿no? Inmediatamente busca una solución, quiere buscar una solución, ¿no? Inmediatamente. Ya, la solución va a ser, digamos, vinculada a la escasez, entonces nos ponemos de acuerdo y ya está, ¿no? Sin embargo, en las relaciones humanas a veces sí podemos atender el conflicto operacional, pero el conflicto personal e interpersonal se mantiene, ¿no? Por ejemplo, digamos, en las interacciones dentro de un centro de labores, ¿no? Tenemos solamente presupuestos para unos 2 talleres, o un taller nomás, para esta semana, y hay 2 especialistas que quieren hacer sus talleres, ¿no? Cada uno quiere hacer un taller, pero solamente se puede elegir uno. Entonces el jefe de repente logra solucionar este tema de taller para aquí, taller para allá, que es lo operativo, pero de repente ya se queda un antecedente entre estas 2 personas, por donde ha habido un conflicto personal y posiblemente un interpersonal, ¿no? Entonces los conflictos tienen capas. Los problemas entre instituciones empezaron siendo problemas entre personas, entre 2 personas, una persona que tomó una decisión, otra persona que reaccionó frente a esa decisión, y que ¿no?, desde su institucionalidad, pues ya generó toda una respuesta, ¿no? Entonces, atender estos conflictos a nivel personal es un punto de partida importante, desafiante, por supuesto, porque implica mirarnos. Es igual que la comunicación no violenta, ¿no? Hay un gran trabajo principalmente personal y ya luego involucra al otro. Aquí es igual. ¿Cuáles son estos 3 niveles, no? Primero, atender el conflicto personal, el dilema. Es decir, primero resuelve este tema contigo, ¿no? ¿Qué te está molestando de lo que estás viendo? A ti, ¿no? ¿Qué estás viendo? Ok, yo veo que está pasando esto y a mí me molesta, ¿no? Siento que este estímulo está entrando en conflicto conmigo, no la persona, ojo. Estamos de nuevo lo mismo frente al juicio y al hecho, ¿no? El ejemplo que yo les di del estudiante que llegó 3:20, ¿no? O 2:20 a la clase. Ok, entonces, si quiero atender ese conflicto sin que ocurra un problema, ¿no? Primero yo digo, ok, que esta persona llegue a las 3:20, a mí me genera un conflicto. A mí. Yo estoy reaccionando frente a eso, ¿no? Lo siguiente es atender el conflicto interpersonal, ¿no? Ok, ahora que me doy cuenta que tengo esto aquí, voy hacia la otra persona a ver si es que tengo que atender algún conflicto en mi comunicación. Yo no sé si le caigo mal, yo no sé si me cae bien. De repente para él no pasó nada, ¿no? Porque, es más, de repente para esa otra persona haber llegado a 3:20 ha sido un logro, porque parecía que ya no llegaba. He hecho lo imposible por llegar, ¿no? Mientras que yo como tutor, con lo que veo, si me quedo en el juicio, digo, este es un mal estudiante, ¿no? Y de repente no lo es, sino que su circunstancia no se lo permite, pero obviamente como yo no sé, pero lo estoy juzgando. Entonces, agarro mi juicio, lo hago a un ladito, ¿no? Y veo si es que hay un posible conflicto interpersonal, ¿no? Es decir, si hay algo en la circunstancia del otro que a mí me genera un conflicto. Llámense, por ejemplo, habíamos mencionado paradigmas, visiones, ¿no? Y finalmente ya el conflicto operacional, que en el ejemplo del alumno que llegó tarde es a qué hora llegas, ¿no? Que en el ejemplo de la infraestructura natural es, ok, ¿cómo solucionamos el uso de ese mecanismo natural de arrastre de cosas, ¿no? Entonces, normalmente nos vamos de frente al operacional y luego dejamos el conflicto personal y el interpersonal ahí como
como si no existieran, ¿no? Lo negamos. No, no, yo no tengo problemas contigo, ¿no? Solamente con esta situación, tal. Y no se atiende. Pero esas cositas restan desempeño. Por supuesto que restan desempeño, ¿no? Ahí hemos visto un poco los ejemplos. Esta negociación constructiva, ¿no? Implica llegar a un consenso. El consenso no es que todos estén felices con la solución. Es que con lo que se ha resuelto la gente pueda estar, pueda tolerarla, pueda convivir con eso, ¿no? Ok. Todos pueden convivir con esa decisión, pero no implica que todos crean que es la mejor. Y el problema es que a veces buscamos que todos crean que es la mejor, ¿no? Es bien difícil eso, ¿no? Entonces el consenso no es que todos estén felices, el consenso es que todos puedan tolerar y decir, ok, bueno, no es lo que quiero, no es lo que quisiera, no es lo que me parece más inteligente, pero bueno, vamos, ¿no? Y aquí tenemos entonces 5 pasos que nos ayudan justamente en este proceso de negociación constructiva, ¿no? Primero, hay una preparación individual, y acá vamos a ver los diferentes niveles de atención del conflicto, que ya hemos visto, tiene 3 elementos, que es el desacuerdo, escasez, derechos de propiedad en disputa, y luego tiene 3 capas, ¿no? El conflicto personal o dilema, el interpersonal y el operacional. Entonces es complejo, ¿no? Es complejo. ¿Cómo podemos proceder de manera sencilla? Acá hay 5 pasos muy, muy simples, ¿no? Primero, hay una preparación individual. ¿Qué dilema tienes tú con la situación que acaba de pasar, ¿no? Por ejemplo, se tomó una decisión en el consejo y alguien se ha querido, no se siente para nada satisfecho, o hubo una diferencia muy fuerte dentro de alguna discusión, ¿no? ¿Qué hacemos ahora, no? Primero, ¿cuál es tu dilema, no? ¿Con qué sientes que has entrado en conflicto? ¿Es con una actitud de una persona? ¿Es con la decisión de todo el consejo? ¿No? ¿Y por qué? ¿Por qué entras en conflicto con eso? ¿Debido a qué? ¿No? ¿Debido a qué? Porque esto te permite responder lo siguiente, que es el paso 2, definir el punto de abandono. ¿Hasta dónde estás dispuesto a ceder? ¿No? Porque en la negociación, si uno va a ir a negociar, tiene que saber que va a ceder algo, ¿no? Si tú piensas que no puedes ceder nada, entonces no estás yendo a negociar, ¿no? Eso es básico. Entonces, ¿qué estás tú dispuesto a negociar cuando vayas a abandonar, cuando vayas a interactuar con la persona con la que ocurrió esta situación difícil? Y esa pregunta poderosa, ¿no? ¿Qué estoy dispuesto a ceder? Si vas a hacerlo a través de una institución, ¿qué te permite la institución ceder? ¿Qué te permite tu equipo ceder? ¿No? ¿Qué se permite el Consejo de Cuenca ceder frente a una posible situación de conflicto? ¿No? Normalmente, esto implica, por ejemplo, reunir a tu equipo y decir, bueno, vamos a ir ¿no? Vamos a ir al Consejo y vamos a defender esta posición. Sabemos que hay actores que no van a estar de acuerdo con esto. Ok, no van a estar de acuerdo. Por lo tanto, va a haber un conflicto. Ok, no va a haber, ya hay un conflicto, ¿no? Ya existen 2 necesidades contrarias. Entonces, como equipo definamos qué podemos dejar de lado, qué podemos soltar, hasta dónde, cuál es nuestro límite, qué podemos ceder. Y sobre esa posibilidad de ceder, negocias, ¿no? A veces, como tenemos estos juicios del conflicto, tal vez lo más fácil es la dominación, ¿no? La norma lo dice. Tú no estás negociando ahí, ¿no? Ahí no hay negociación, es dominación. Evitaste el conflicto y pum. Puedes elegirlo, por supuesto, pero no necesariamente llegas a... O sea, puedes llegar a determinado momento, pero has dejado solucionaste lo operacional, pero quedan los conflictos personales y los interpersonales, ¿no? Luego, lo que nos ayuda poderosamente es la clarificación del proceso con la comunicación no violenta, ¿no? Es muy importante que para atender un conflicto, uno tenga la posibilidad de decirle a otra persona
qué necesidad está buscando satisfacer y que uno también entienda qué cosa está, o sea, por qué hace esto la persona, ¿no? No sé cuánta gente de la que tira su basura al río conscientemente y a propósito quiere ver el río cochino. No sé. Pero sí sabemos que hay una necesidad desatendida ahí, porque no tienen a dónde llevar su basura, o es lo más fácil, o es lo más barato, ¿no? Pero hay una necesidad ahí que no está siendo atendida, ¿no? Y como ellos tienen una necesidad, tú también tienes una. En este caso puede ser, tengo la necesidad de que se respeten la norma. ¿Por qué? Porque si no respetan la norma, de repente mi institución va a ser señalada por no hacer respetar las normas, y si es mi institución, de repente mi director me va a decir a mí que por qué yo no he hecho cumplir la norma y por lo tanto mi trabajo es cuestionado. Ajá, ahí está tu necesidad. Tú necesitas que tu trabajo no sea cuestionado. Esa es tu necesidad, tuya, ¿no? Y desde ese punto de partida es tal vez otra posibilidad de conversación en esta situación de conflicto, ¿no? Lo siguiente es, y bueno, la CNV, la comunicación no violenta, nos ayuda, ¿no? Aplicar los 4 pasos, observar, ¿no? Reconocer que es mío, hacerme responsable, y luego ya ir a pedir. ¿Qué vas a pedir? ¿No? El cuarto paso tiene que ver con la verificación y la empatía, ¿no? Uno puede aplicar juego de roles aquí. ¿Cómo verifico que me entendieron? ¿No? ¿Cómo verifico que a la otra persona con la que tengo este conflicto, en efecto, ya me entendió? ¿No? Ha entendido cómo me afecta esto a mí como persona, qué estoy dispuesto a, ¿no? ¿Cuál es mi límite? ¿Hasta dónde puedo llegar? Y qué necesito y qué, ¿no? ¿Qué necesito yo y qué necesito de ella o de él con la CNV, ¿no? Y luego verificar, ¿me entendiste? ¿No? ¿Se me dejó entender? ¿Fui claro? ¿No fui claro? ¿No? Verificando siempre porque el lenguaje a veces, de nuevo, es muy subjetivo a veces. Y finalmente, y esto también se resuelve antes de ir a conversar, es ¿qué necesito para dialogar? ¿No? Necesito de repente una persona que sepa comunicarse mejor que yo, y en mi equipo hay alguien que sabe hablar mejor que yo, entonces mandamos a esa persona. Pero ya está la estrategia de negociación, ¿no? Esto orienta la estrategia de negociación. ¿Qué necesito para dialogar? Revisar de repente las normas, a ver si voy con una posición un poco más sólida, pero teniendo claro cuál es mi límite, qué puedo abandonar, ¿no? Esto lo podemos soltar por ahora, regularícelo, pero esto sí no. Ah, ok. ¿No? Entonces voy a ver en la norma qué sí puedo ceder y qué cosa puede, digamos, mitigarse de alguna otra manera y tal, ¿no? Porque, bueno, y estoy seguro que muchas veces les pasa, muchas veces el objetivo no es llenar de multas a alguien que no necesariamente sabe cómo es la normativa, ¿no? Nuestro objetivo es que la gente cuide el agua. Ese es nuestro objetivo, ¿no? ¿Cómo llegamos a que la gente cuide el agua? De muchas maneras, ¿no? No sé si llenando de multas a la gente necesariamente es una, ¿no? Si solamente, digamos, un enfoque coercitivo para la contaminación funcionara, no tendríamos cambio climático, pero lo cierto es que lo tenemos, ¿no? Entonces, nos hace pensar un poco sobre cómo abordamos estas situaciones donde hay necesidades insatisfechas, hay escasez de recursos y hay derechos de propiedad en disputa, claramente, ¿no? Pero no muchas veces llegamos a una situación de negociación con todas estas cosas pensadas. Esto es simplemente una suerte de grandes 5 momentos. No es propósito de este espacio que ustedes sean negociadores, pero sí que tengan a la mano preguntas que les ayuden a mejorar cómo llegar frente a una situación de conflicto. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar al trabajo de grupos. Permítanme... compartir mi pantalla con los Jambots, ¿sí? Van a ser 10 minutos. ¿Cuántos somos, Pamela? ¿15? Sí, sí. Ya. Somos 15, entonces 5 grupos de 3. No, perdón, 3 grupos de 5, 3 grupos de 5. ¿No? Entonces, aquí está. Permítanme.
Ya. Perdón, ya, aquí. Vamos a identificar el vínculo entre la comunicación no violenta y la negociación constructiva, ¿no? ¿Cómo nos puede ayudar la CNV en un proceso de negociación? Lo conversamos, ¿no? Y lo traemos a los Jamboards, lo escribimos y luego volvemos aquí a plenaria. Sí, para eso vamos a tomarnos 10 minutos. Bien, muchísimas gracias por el trabajo en grupos. Vamos a revisar algunas de sus respuestas, ¿no? Por ejemplo, aquí este grupo nos menciona facilita los procesos de negociación y llegar a puntos comunes, proceso de identificación de intereses específicos de cada parte, ¿no? La disposición previa ante cada involucrado, identificar bien el conflicto, ¿sí? Organizar espacios de diálogo, establecer un lenguaje claro, evitar malentendidos, oportunidad de encontrar la manera más equitativa y viable al problema, observando los hechos. Ajá. Ok, genial. Bien, gracias por esos aportes. Y entonces continuamos ahora, ¿no? Con nuestra presentación. Digamos que logramos comunicarnos adecuadamente, ¿no? Aplicamos comunicación no violenta. Ok, ¿no? Frente a la identificación del conflicto, no hemos reflexionado sobre cómo podemos aproximarnos a la negociación y digamos que logramos un consenso. Ok, haber llegado a un consenso ¿no? ¿Permite que las cosas ya estén ok? No, no necesariamente, ¿no? Porque hay que coordinar para lograr ese consenso, eso para respetar esos acuerdos. Y normalmente nos vamos a dar cuenta hoy que no siempre coordinamos bien. Por eso hay una propuesta que se llama la coordinación impecable, ¿no? Negociación constructiva y coordinación impecable son propuestas del libro de La empresa consciente de Freddy Kaufman, ¿no? Un bestseller que es, digamos, el libro de cabecera de grandes líderes de organizaciones en el mundo, ¿no? Entonces él encontró que esta coordinación muchas veces se da por sentada, ¿no? Que cuando alguien dice, bueno, ya, acá están los consensos, ¿no? Todo el esfuerzo que se hizo antes para poder llegar hasta ese punto se cae por no saber coordinar, ¿no? Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto coordinar? Por la misma razón de, por qué tenemos dificultades para comunicarnos, ¿no? Es que no entendemos lo mismo, ¿no? Si yo te digo, mira, mañana necesito hacer un taller en este lugar para informar a la población. Ya, ok. Para mí, mi idea de taller será una cosa, pero de repente para otra persona es otra cosa completamente diferente, ¿no? Y entonces llega el día del taller y la otra persona hizo el taller con su mirada, ¿no? Yo esperaba algo y luego veo y digo, yo no esperaba esto, yo te dije un taller. Y la otra persona, no, pero el taller es una respuesta muy sencilla que no ayuda. Es que se supone que tú deberías saber, es que tú, no, es que todos saben que esto se hace así porque lo has hecho así. No, ahí estamos evadiendo nuestra responsabilidad por no haber hecho la verificación que implica dar una indicación o acordar algo. Eso es coordinar. Eso es básicamente coordinar, ¿no? Entonces, el no saber coordinar afecta, pues, todos los posibles acuerdos que podamos tener y sobre todo cuando hay conceptos de los cuales no necesariamente sabemos que todos hemos entendido lo mismo, porque hay contextos de interculturalidad, hay diferentes valoraciones del agua, ¿no? Hay diferentes interpretaciones, usos del lenguaje inclusivo, etcétera. Hay diferencias, ¿no? Entonces, aprender a coordinar implica también un mutuo entendimiento y un mutuo acuerdo, ¿no? Vamos a ponerlo bien sencillo, ¿no? Para aprender a coordinar hay un pedido y una respuesta, ¿no? A ti te piden algo, ¿no? Y tú das una respuesta o tú pides algo y te dan una respuesta. Entonces, aquí el autor nos alcanza estas fórmulas que nuevamente de repente nos parecen, oye, pero, o sea, ¿no? Sí, es un poco obvio. Nos vamos a dar cuenta que no, ¿no? Va así la fórmula del pedido. Para lograr Z, que es la satisfacción de una necesidad,
te pido que hagas X, una acción específica, en Y, un periodo de tiempo determinado. Y luego la pregunta, ¿no? ¿Puedes comprometerte a hacerla? Porque si recordamos, ¿no? Las diferencias entre grupo y equipo, la rendición de cuentas en el grupo es personal, pero la rendición de cuentas en equipo es colectiva, ¿no? Entonces, cuando tú le haces esta pregunta a la persona, de puedes comprometerte a hacerla, es muy diferente a que de repente tengas un jefe que te diga, bueno, y lo haces porque se tiene que hacer, ¿no? Y luego uno está con 1000 cosas encima que no sabe y de repente no lo logramos y se genera toda una circunstancia, ¿no? de poco bienestar personal y laboral, ¿no? Y todo por una pregunta. Una pregunta. Puedes comprometerte a hacerlo, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, en el caso del taller, ¿no? Para lograr Z, la satisfacción de una necesidad. Si yo le pido a alguien que haga un taller, ¿no? Mi necesidad, ¿cuál es? No es el taller, ¿no? En el caso sería informar a la población. Para lograr informar a la población, esa es mi necesidad, te pido que hagas un taller. Pero eso de un taller necesito más especificidad. Horas, días, lugar, participantes, naturaleza, cómo quieres que sea la agenda, qué rol quieres tener tú, todo el detalle. Detalle, detalle, detalle. ¿No? Si no damos ese detalle, la otra persona va a hacer lo que puede según su idea de lo que debería ser un taller, ¿no? Si tú estás dispuesto a lidiar con eso y aceptar como venga, bacán, ¿no? Pero si no, tú tienes que hacerte responsable de dar la mayor precisión posible. Tú, no la otra persona. En Y, un periodo de tiempo determinado. Eso sí es sencillo, ¿no? Y luego la pregunta de, ¿puedes comprometerte a hacer el taller con esas condiciones? ¿No? Ok, entonces esta fue la fórmula del pedido. Pero luego viene la respuesta. Para responder también hay una fórmula, ¿no? Entonces, digamos que a mí me piden ese taller, ¿no? Ya, ok. Entonces me pregunto, entiendo que me pide la otra parte, ¿no? La otra parte me está pidiendo la acción que es el taller, pero también me pide ayuda para informar a la población, porque esa es su necesidad. Necesita informar a la población, entonces yo le tengo que ayudar a alcanzar eso, ¿no? Entonces, ¿entiendo realmente qué me está pidiendo o no? ¿No? Lo segundo, ¿tengo habilidades y recursos necesarios para hacerlo? ¿Tengo presupuesto, tengo gente, tengo tiempo? ¿No? ¿Puedo o no puedo? Lo siguiente es, ¿tengo la certeza de contar con el apoyo de las personas de quienes dependo? ¿No? Digamos que ¿no? Este taller ocurre, ¿no? de un actor del consejo a otro, se lo pide un representante a otro, que está representando a otra organización, ¿no? Y uno se pregunta, pues, ¿no? Mi organización me ha dado la autoridad para, ¿no? Para yo poder tomar una decisión aquí, o sea, me apoyarían si es que yo decido esto, si lo acepto o no, y ahí pasará algo, ¿no? Y lo siguiente es, estoy dispuesto a tomar las medidas necesarias para mitigar los riesgos. Esto es algo que ya casi nunca hacemos, ¿no? De repente al taller un riesgo previsible es que la gente no vaya, ¿no? Por diferentes motivos. Pero uno realmente no puede hacer que la gente vaya, pues no la puedes obligar, no puedes, ¿no? Bueno, sí puedes, pero mediante de repente algunos malas prácticas, ¿no? Pero manteniéndonos en un ejemplo bastante saludable, no, uno no puede obligar a la gente a hacer algo que tú quieres, pues no puedes. Entonces, como no puedes controlar que la gente vaya, sabes que es un riesgo que la gente de repente no va, entonces mitigas ese riesgo. ¿Cómo? De repente ofreciendo algo que le interesa a la población, de repente haciendo una pequeña capacitación, de repente por ahí de repente hay gente que va por el coffee break, ¿no? ¿No? Por el almuerzo, no sé. Te pones a pensar, ok, ¿qué puede ayudarme a mitigar el riesgo que he identificado? Ok, y yo tengo los recursos, de nuevo, todo eso, ¿no? Los recursos, el tiempo, capacidad, para mitigar ese riesgo. Si es sí, bacán, y si es no, se lo dices a la persona que te echó el pedido, ¿no?
Vamos a poner esto en práctica en trabajos de grupos, ¿sí? Permítanme compartirles la pantalla de los Jamboards nuevamente. Porque estas cositas sí se aprenden solamente con ejercicio, ¿no? Tenemos esta situación, ¿no? Una situación de conflicto y vamos a aplicar la fórmula del pedido y respuesta. Tenemos, uno de los integrantes del consejo no se encuentra de acuerdo con lo que el ANA propone respecto a igualdad de oportunidades, porque considera que las mujeres no tienen las mismas capacidades de los hombres para la gestión hídrica. El integrante solicita que se elimine el término igualdad de oportunidades del acta de acuerdo. De lo contrario, no la va a firmar. Se ha generado un clima de tensión. Otros participantes se sienten incómodos por la solicitud de este señor, ¿no? Usted es el facilitador de la reunión y debe buscar que se logre un consenso que permita que todos los asistentes firmen el acta. Ese es el conflicto, ¿ok? Dentro del concepto. ¿Qué vamos a hacer? Acá están las instrucciones. A, desglosar la fórmula del pedido que está en el casillero azul, ¿no? Ahí lo van a tener en sus Jamboards. Según la solicitud del participante y trate de identificar si el pedido está completo o es necesario aclarar, ¿no? El señor pide que no se firme. Ese es su X, ¿no? Es la acción específica. Pero, ¿qué necesidad está transmitiendo con esa acción? ¿Cuál es qué necesidad tiene el señor? ¿El señor tiene algo en contra de las mujeres? ¿O qué? ¿Qué es? ¿Qué pasa ahí? ¿No? Ok, eso es lo que vamos a conversar en el A. En el B, analice con los participantes las preguntas de la fórmula de la respuesta para saber cómo procederían, ¿no? Asumiendo que todos ustedes son del mismo equipo. Y toman nota en el Jamboard, ¿no? Entonces aplicamos las preguntas de la fórmula de respuesta y a ver qué nos encontramos. Y finalmente, van a preparar una respuesta a esa solicitud buscando transformar el conflicto en una oportunidad. ¿Qué harían? ¿Sí? Entonces, A, B y C se desarrolla en esta parte de aquí. Ahí veo que hay gente que se ha adelantado un poquito, ¿no? Pero es importante que, por favor, desglosen tanto el pedido como la respuesta con profundidad, ¿sí? Y en la tercera lámina van a colocar su respuesta final, ¿no? ¿Qué es lo que haría? ¿Hay alguna duda sobre este ejercicio? Bien, entonces nos vamos a trabajos de grupos. Vamos a tomar aquí 20 minutos, Pame, ¿sí? Gracias, nos vemos en 20. Bien, muchas gracias por el trabajo en grupos. Vamos a ver algunas de las resoluciones, ¿no? Por ejemplo, sí, la respuesta, ok. Entender el problema del actor, enseguida dar la oportunidad al actor para que aclare por qué quiere eliminar el término. Explicar al actor y a los participantes la importancia que se debe prestar a la participación. Ajá, explicar al autor. Ok. Ok. Se solicita el motivo de por qué desea ese pedido, debatirlo entre todos los integrantes que se encuentran en la reunión, evaluar la situación previamente, usar la CNB para consensuar, ¿no? Tomar las medidas necesarias para solucionar el problema. Ok. Interesante que este grupo proponga usar la CNB, ¿no? Porque la CNB implica aplicar una respuesta con empatía, ¿no? Y entonces aquí vemos dos formas de responder. Por ejemplo, explicar al actor, ¿no? Educar. Recordamos las respuestas con empatía y sin empatía. Este grupo elige, por ejemplo, una respuesta empática aplicando la CNB, y aquí es una respuesta que no busca o no necesariamente va a lograr generar empatía, educar, ¿no? Recordemos un estilo de respuesta y otro estilo de respuesta. Tomar las medidas necesarias, ok. Luego, ¿no? Bueno, aquí el acuerdo es que se considere la igualdad de oportunidades por mayoría con una abstención. ¿Ok? Sí, esta es una salida que de repente, dependiendo del contexto, por supuesto, falta información, detalles, etcétera. Pero aquí hay otra posibilidad, ¿no? Aquí hay dos posibilidades. Una es que, en efecto, esto te permite tener, ¿no? El resultado y bueno, que el señor se mantenga con su, ¿no?
Pero una forma de ver esto podría ser que aquí se esté evadiendo el conflicto, ¿no? Porque esa diferencia no se está atendiendo, ¿no? Eso derivará en otra cosa, quién sabe, ¿no? Falta contexto de todas maneras, pero hay esas dos posibilidades, ¿no? Claro, llegamos a la meta, pero no hemos solucionado, no hemos atendido el conflicto, ¿no? Hemos logrado lo que uno necesitaba, pero eso no ha pasado por atender el conflicto, ¿no? El acta está firmada con una abstención, ¿no? Lo operacional se atendió, lo operacional, pero el dilema y lo interpersonal no, menos en la otra persona, ¿no? Entonces vemos que aquí ya empezamos a tomar uso de todo lo que vamos aprendiendo, ¿no? Por supuesto que son habilidades que se necesitan ejercitar para empezar a entrenar nuestra intuición de, ok, pero si digo esto, ¿estoy teniendo una respuesta empática o no? ¿No? Si el Señor me está pidiendo esto, ¿cómo puedo mostrarle empatía, ¿no? Para que no se genere un conflicto interpersonal, ¿no? Porque el Señor, si le dicen, no, ya usted firmamos y usted no firma, se abstiene. El Señor de repente puede tomar una reacción negativa, puede ir con su comunidad o con su organización y decir que han menospreciado su opinión. En fin, pueden haber 1000 reacciones, ¿no? Siempre hay muchas posibilidades. Una posible respuesta, ¿no? Integrando la CNB, ¿no? Podría mantener la buena comunicación, pero transformar este conflicto en una oportunidad, ¿no? Si recordamos que uno de los enfoques del conflicto es que la gente busca evadirlos, la pregunta será, ¿realmente todos los que firman están de acuerdo con la cuestión de igualdad de oportunidades? ¿O habrá gente que está cediendo simplemente porque no quiere hacerse problemas? Y de repente llegó el señor que en realidad no es que esté buscando problemas, ¿ah? Ojo, ¿no? Es la misma situación de la gente que contamina el río. No es que a propósito quieran contaminar el río porque quieren ver el río sucio. No va por ahí. Este señor no es que a propósito esté haciendo todo esto porque quiere generar. No, está expresando una necesidad. ¿Cuál es esa necesidad? No habría que hablar con el señor. Pero si no entendemos esa necesidad, no podemos, digamos, continuar con en realidad todo, ¿no? Por eso la fórmula del pedido es, ¿qué está necesitando el Señor? ¿No? Claro, me está pidiendo que no firme, pero ¿qué necesita? De repente no sabemos cuál es su experiencia con esa definición, no sabemos su circunstancia, no sabemos mucho del Señor, ¿no? Habrá que preguntarle, ¿no? ¿Cómo aplicamos CNB, por ejemplo? Estimado, he observado que usted está solicitando esto de aquí, ¿no? Eso le confieso que a mí como facilitador me pone en una situación que es difícil de manejar para mí, ¿no? Porque a mí me habían encargado que hoy día buscáramos un acta firmada entre todos, ¿no? Y debido a que usted no, esto posiblemente no lo vamos a lograr. Eso a mí me pone un poco nervioso, inquieto, le soy sincero, ¿no? Le pediría más bien si es que nos puede comentar cuál es su experiencia con este enfoque para entender qué necesita realmente respecto a lo que estamos conversando, ¿no? Esa es una posible respuesta, por ejemplo, más o menos, ¿no? Con respeto, con empatía, no he invalidado su opinión, ojo, no le he sacado la norma, le he dicho, por si acaso, la norma dice, así que podría hacerlo, sí, son posibilidades, ¿no? No lo he educado, le he preguntado, estoy buscando verificarle, le he expresado cómo me siento con la situación, ¿no? Cuando nos mostramos vulnerables ante otras personas, las otras personas, debido a que todos tenemos grados de empatía, su actitud defensiva se baja. Si están frente a una persona que ven que está con actitud defensiva, no pensar, ¿no? Muestren vulnerabilidad, ¿no? Digan cómo se sienten, hablen de lo emocional y van a ver, es milagroso, boom, la gente se baja, porque ya te ve como una persona, pues, ok, ¿no? O sea, funcionamos así, es bien interesante. Entonces, ¿no? Podríamos proponerle al Señor, mire, le propongo algo.
¿no? Le agradecemos, ¿no? Gracias por darnos la oportunidad, porque de repente hay otras personas que tal vez tampoco entienden muy bien de qué se trata y de repente estamos firmando y acordando porque, en fin, ¿no? Pero usted ha tenido la cortesía de poder dar su opinión, entonces yo le propongo que para la siguiente reunión traigamos a un especialista en esos temas, porque de repente no entendemos lo mismo por el término, ¿no? Y yo le propongo que después de que nos capaciten y nos enseñen a alguien que sea experto en el tema, conversemos nuevamente y veamos una posible solución, un consenso en función a lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, esa es otra posibilidad, ¿no? Sin saltarnos las normas, de poder transformar este conflicto, ¿no? De paradigma. Acá hay conflicto, es un conflicto no de escasez, es de paradigma, ¿no? Es de paradigma. Hay una persona que tiene un paradigma diferente al de los demás, ¿no? Y seguramente hay más, solamente que no lo dicen porque buscan evadir el conflicto. Entonces lo atendemos y lo transformamos en una posibilidad para todo el consejo, ¿no? Claro, toma más tiempo, implica que uno de verdad tenga la posibilidad de patear la firma de un acta, etcétera, etcétera, ¿no? Son posibilidades, ¿no? Y de nuevo, siempre uno puede, claro, por supuesto, aplicar la norma y decir, bueno, la norma dice y tal, ¿no? Ahí habrán algunos resultados, pero hay otras posibilidades con otros resultados también, sin dejar de lado el enfoque, ¿no? Entonces creo que ha sido un caso interesante que nos permite repasar, ¿no? Vamos viendo si tenemos más a la mano las respuestas empáticas o las respuestas sin empatía, ¿no? Vamos ahora a pasar ya a la última parte de esta sesión, ¿no? Y un segundito voy a compartir la pantalla. Y como siempre la pregunta es, ¿no? ¿Qué se llevan de la sesión del día de hoy? Si alguien desea participar. Ya de cara a las 4 de la tarde. ¿No? ¿Qué aprendizajes nos llevamos del día de hoy? ¿Se ha habido algo nuevo? Ustedes intervienen, yo voy a tomar, parafrasear un poco sus respuestas para que entren ¿no? Podríamos invitar de repente a algunas personas que no han podido participar hasta el momento para que también tengan su nota, ¿no? Por ejemplo, Alex Paco. No está por ahí, Alex. Blanca Vargas. Tampoco. David Coaquira. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Eh, Te consultaría, ¿qué sientes que te llevas de aprendizaje de esta sesión? sí, interesante sesión. Hemos podido entender sobre todo los elementos de un conflicto, ¿no? Que hay que desglosar en lo que es el desacuerdo, escasez y derechos de propiedad en disputa, ¿no? Esos escenarios, desde ese punto de vista, quizás nosotros a veces no lo teníamos tan claro y eso podemos aclararlo mucho mejor en esta sesión. Eso es lo que podemos captarlo principalmente de la sesión. Gracias. Muchas gracias a ti, David. Gracias. Continuamos. De repente, Helen Ríos. Ok. Imelda Aliaga. Hola, sí, buenas tardes con todos. Bueno, yo creo que lo más importante que se ha aprendido el día de hoy es que, si bien es cierto, los conflictos necesitan una negociación para poder solucionarlo, es importante aprovechar estos conflictos y quizás generar nuevos temas no sé, sacar provecho a este conflicto eh, y no sé cómo podría decirlo, e implementar nuevas metodologías, nuevas formas de, de poder llevar algunas soluciones, ¿no?
O sea, aprovechar más que nada estos conflictos que se puedan generar. Genial, gracias Imelda por este aprendizaje. ¿Quién más no ha participado? Pantaleón Huachani. Johnny Aida. Sí, Diego, buenas tardes. ¿Qué tal, Johnny? Te escuchamos. Sí, mira, en el último ejercicio que tuvimos, en el caso de la igualdad de oportunidades, en mi grupo pues atendimos el conflicto operacional, ¿no? Que era lo que quería el facilitador, pero no le tomamos énfasis al conflicto interpersonal que teníamos que solucionar con este consejero que no está de acuerdo. Así que hemos podido ver pues que no aplicamos bien lo que era la comunicación no violenta, ¿no? Que teníamos que identificar los sentimientos, reconocer lo que pensaba la otra persona, ¿no? Y darle una solución a ese problema que se suscitaba y que generaba ese conflicto, ¿no? Eso es principalmente, Diego. Gracias. Genial. Muchísimas gracias por esta intervención. Si por ahí de repente alguien más quisiera, ¿no?, recuperar algún aprendizaje. No hay ninguna manito levantada. Bien. Genial. Llegamos hasta aquí, entonces, muchísimas gracias. Como siempre, ¿no? Los materiales ya se encuentran en la plataforma virtual, en Practice. ¿No? Ahí van a poder encontrar lecturas sobre coordinación impecable, la negociación constructiva y también algunas experiencias vinculadas a conflictos asociados al agua, ¿no? Y diferentes publicaciones vinculadas a temas de conflictos para fuera de la cuenca y para dentro de la cuenca. ¿Sí? Tenemos una misión para la siguiente semana, es que puedan aplicar, ¿no?, realizar un pedido completo con la fórmula del pedido en alguna situación y observen qué ocurre, ¿no? Así de sencillo. Así que, bueno, eso ya se les va a enviar el correo también para la sección de, ¿no?, que queremos saber qué piensas. Y eso sería todo de parte nuestra. Muchísimas gracias por esta sesión y nos vemos la próxima semana. Gracias.